Sí, como una Sí, moneda. se escucha. Está Ah, pasando bueno. la moto. No sé, puede ser entonces mío. Ahora veo si... Igual como que se escuchó en el momento que dijiste que empezaste a grabar la clase. Claro, ahí está, Ah. ahí frenó. Ahí paró. Bien. Sí, porque en el momento que empecé a grabar la clase se ve que medio como que se me tildó un poco porque lo tuve que poner 2 veces. Ahí Ah, va. claro. Bueno, ahí está grabando. Vamos a compartir pantalla. Bueno, cualquier cosa me paran. Si no se escucha o si no se ve algo o si tienen alguna pregunta, hablen por el micrófono. Bueno, ahí se ve la guía. Sí. Bien, vamos en orden entonces y vamos con el 10. A ver qué sale. Bueno, dice, una empresa fabrica cierto tipo de calentador llamado X en cada una de sus dos plantas de producción, F1 y F2. En F1 se produce un cuarto del total de calefactores y en F2 el resto. Los calentadores se pintan de rojo o de azul. Un tercio de los calentadores producidos en F1 son rojos y 7/9 de los producidos en F2 son rojos. Un cliente entra a un negocio y selecciona un calentador X al azar. Allá la probabilidad de que cuando lo saque de su caja sea rojo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos como dato? ¿Qué ven acá como dato? ¿Qué podrían decir? Y las fábricas y los colores. Bien. Eso es de qué trata, ¿no? El contexto. Tenemos la fábrica de F1 y F2 y tenemos el color rojo y azul. Bien. Ahora, en cuanto a probabilidades, ¿qué datos de probabilidad tengo? Que la probabilidad de F1 Sí, es 0,25 y la otra es que es un cuarto. 0,75 Sí. y que lo que Bien. se produce en F1, Es un tercio lo de F, ¿no? sí, lo rojo que se produce en F1 es un tercio y los rojos que se producen en F2 sería 7/9. Bien, eso lo pusieron como intersección, como condicional, ¿cómo lo pusieron? Como intersección. Como condicional. Como condicional. Bien. Bueno, ahí están las dos opciones. Y después la pregunta, ¿qué me estaría pidiendo? ¿La probabilidad de qué? Y la probabilidad total de que sea rojo lo que saque el cliente, ¿no? Bien, la probabilidad total, me gustó la aclaración ahí, de que sea rojo. Bueno, bueno, si miramos el ejercicio, bueno, hay dos formas de hacer este ejercicio, ¿sí? Una es haciéndola como la probabilidad total, ¿sí? Como me dijeron recién, y otra es haciéndola con tabla de esta manera, ¿sí? Son dos posibilidades que de los dos están bien y llegan al mismo resultado. Podemos hacer ambas, ¿sí? Les explico cómo lo hice con tabla y después lo hacemos con probabilidad total, ¿sí? Que con probabilidad total es un poco más corto, se me hace, que la más conveniente.
Entonces decía, como dato, que la probabilidad de que esté en la fábrica 1 es un cuarto, que es 0,25. Que esté en la fábrica 2 era el resto, o sea que el resto es 3 cuartos, que sería el complemento, que es 0,75. Y después me daba como dato la probabilidad de que si es de la fábrica 1 sea rojo, que es un tercio, y de que si es de la fábrica 2 sea rojo, que es 7 novenos. ¿Sí? En el enunciado eh, dice que un tercio de los calentadores producidos en F1 son rojos. ¿Sí? No me dice que la probabilidad de que sea de la fábrica 1 y sea rojo está en cero, ¿sí? Me tendría que aparecer ese i para que sea una intersección. Bien, acá está hablando como de un condicional. Por más que no digas ese sabiendo que o ese dado que, es un condicional porque yo sé que un tercio de lo que se produjo en la fábrica, eso es lo que sé, son rojos. ¿Sí? Como que tengo una causa y una consecuencia, un dato que sé y un dato que no sé. Entonces, por eso yo acá puse que la probabilidad de que, sabiendo que es de la fábrica 1 sea rojo, es un tercio. ¿Sí? Siempre segundo, en el condicional se pone el dato que sé, que es de la fábrica 1, y el segundo, y el primero, que es el de que sea rojo, es el que no sé. ¿Sí? Que en realidad acá sabemos que es un tercio. Lo mismo con el de abajo con 7 novenos. Entonces, yo lo que hice es plantear, ¿sí?, la fórmula de condicional, ¿sí?, la fórmula de dependiente. Como tengo un condicional, la fórmula de dependiente era la intersección de esos dos sucesos sobre la probabilidad del segundo suceso, ¿sí?, que sería la fábrica 1. Bueno, lo mismo con el segundo condicional. ¿Sí? Es la probabilidad de la intersección de esos dos sucesos sobre la probabilidad del segundo suceso. Bueno, yo la intersección no la tengo como dato, pero sí tengo el condicional y sí tengo la probabilidad puntual de la fábrica 1 y de la fábrica 2. Entonces, si yo la probabilidad de la fábrica 1 la paso multiplicando al condicional, ¿sí?, en ambos casos, o sea, en el primero me quedaría un tercio por un cuarto, que es lo que vale la probabilidad de la fábrica 1, me quedaría un doceavo, ¿sí?, que la intersección es un doceavo. Y en el segundo caso, ¿sí?, yo paso la probabilidad de F2 multiplicando, o sea, si paso 3 cuartos multiplicando a 7 novenos, me quedaría 7 doceavos, que es la intersección. Entonces, yo teniendo la probabilidad puntual de F1 y de F2 y teniendo las intersecciones, ¿sí?, un doceavo y 7 doceavos, haciendo las restas, yo podría sacar todos los datos de la tabla, ¿sí? Entonces, teniendo todos los datos de la tabla, tengo la probabilidad de que sea rojo, ¿sí?, que es acá 8 doceavos. Entonces, directamente la probabilidad de rojo sale de la tabla, ¿sí? Ese es una forma de hacerlo, es esta. Después la otra forma es haciendo probabilidad total, que ahora lo plasmamos en pantalla. Antes de plasmarlo, ¿este método se logró entender? Sí. Yo no lo entendí, profe, no. Digamos, entiendo tal vez al principio cómo plantear los primeros números, pero a mí lo que se me complica son el tema de las fórmulas, digamos. Bien. Esperen que vamos a poner una hojita acá en pantalla para escribir, a ver si se entiende mejor.
Bueno, a mí me decía que la probabilidad de que sea de la primer fábrica era un cuarto. Después me decía que la probabilidad de que sea de la segunda fábrica era el resto, que el resto sería 3/4, que es lo que falta para llegar a 1, al entero. Después me decía que la probabilidad, vamos a ponerlo acá, que la probabilidad de que si es de la fábrica 1 sea rojo, bien, es un tercio. Entonces, como es un condicional, el condicional tiene una fórmula, perdón, de sucesos dependientes, que la fórmula es, bueno, la fórmula es que la intersección entre el rojo y la fábrica 1 es igual al condicional de esos dos sucesos por la probabilidad del segundo suceso. Esta es la fórmula de sucesos dependientes, ¿sí? Entonces yo el condicional lo tengo como dato que es un tercio y la probabilidad de la fábrica 1 también lo tengo como dato que es un cuarto. Entonces si hago esta cuenta me da que la intersección es un doceavo. Bien. Entonces ahí tengo el primer dato. Después, si yo analizo el otro condicional que me da como dato, ¿sí?, de que si es de la fábrica 2 sea rojo, que era 7 novenos, yo del condicional saco la misma fórmula, de sucesos dependientes, que dice que la intersección entre rojo y la fábrica 2 va a ser igual a al condicional de esos dos sucesos por la probabilidad del segundo suceso, que es la fábrica 2. Entonces el condicional es 7 novenos y la puntual es 3/4. Entonces esto me da 7 doceavos. Entonces ahí hallé las dos intersecciones. Tengo esta intersección y esta intersección. Entonces yo qué hice, bueno, con esas dos intersecciones y las probabilidades puntuales puedo armar un cuadro de doble entrada. ¿Cuál es mi cuadro de doble entrada? Tenemos la fábrica 1 y la fábrica 2, y después tenemos los colores, que es rojo, y el complemento de rojo, en este caso, que sería el azul. ¿Sí? Entonces, armo la tablita. Y tenemos que la probabilidad de que sea de la fábrica 1 es un cuarto, y de que sea de la fábrica 2, 3/4. Y la probabilidad total es 1, ¿no? Después tengo que la intersección entre rojo y la fábrica 1 es un doceavo, que sería acá la intersección. Y la intersección entre rojo y la fábrica 2 es 7 doceavos. Bien. Entonces, yo para sacar el valor de acá, lo que tengo que hacer es un doceavo más 7 doceavos, ¿sí?, que sería 8 doceavos. Para sacar el valor que está acá, tendría que hacer 1 menos 8 doceavos para que me dé el de acá, ¿sí?, que sería el complemento. Bien. Entonces ahí me daría 4 doceavos.
Después para sacar el valor que está acá, tendría que hacer un cuarto menos un doceavo. ¿Sí? Que sería creo que 2 doceavos. Y después, para sacar el valor de acá abajo, tengo que hacer 3 cuartos menos 7 doceavos. Que también creo que sería 2 doceavos. Bueno, y ahí lleno la tabla. Y a mí me preguntaba la probabilidad de que sea rojo. ¿Sí? Que la probabilidad de que sea rojo es el valor que está acá. Bien, que sería 8 doceavos. Bien, que si hago la división, da 0,6 periódicos. Una cosa así. ¿Puedes ir un segundo un poco más arriba, por Ahí, favor? sí. ¿Se El entendió ahí 7 el método? novenos. ¿El 7 novenos de dónde sale? Me perdí un toque. Ahí. El 7 novenos es el dato del problema, que decía que de la fábrica 2, que sea rojo, sería 7 novenos. Ah, ok, listo. ¿Sale? A ver, ¿qué más está acá? Acá está. Y 7 novenos de los producidos en F2 son rojos. ¿Se entendió el método este, chicos? ¿Está más claro ahí? Sí, es como hacer una probabilidad total, pero como que la estás haciendo separada. Por partes, sí. Eso Ah, le por quería mostrar. partes, eso. Si se Sí, fijan, sí. claro. Si se fijan, esto de acá que hice y esto de acá que hice son las dos partes de la probabilidad total. ¿Sí? Que si yo la sumo, es la fórmula de probabilidad total. ¿Bien? Entonces, la probabilidad total es más rápida. Yo acá les estoy mostrando dos métodos. Pero pueden usar cualquiera de los dos. Porque la probabilidad total de que sea rojo, la fórmula es la probabilidad de que sea rojo sabiendo que es de la fábrica 1 por la probabilidad de que sea de la fábrica 1 más la probabilidad de que sea rojo sabiendo que es de la fábrica 2 por la probabilidad de que sea de la fábrica 1. Entonces, como verán, esto que está acá y esto que está acá son las dos cuentas que hicimos al inicio. ¿Sí? Son estas dos que marqué en verde. Que nos había dado un doceavo y 7 doceavos. Entonces acá lo mismo que poner un doceavo más 7 doceavos. Que esto me da 8 doceavos, que aproximadamente 0,6. Que es lo mismo que hicimos en la tabla acá. En la tabla nosotros hicimos esto más esto y me dio el 8 doceavos, que sería lo mismo que hacer la probabilidad total. ¿Sí? Obviamente es mucho más fácil y más corto hacer esto que lo otro. Pero bueno, lo otro les puede servir capaz para otro ejercicio, para otro tipo de ejercicio. Bueno, ¿se tienen las dos maneras de que se puede hacer este ejercicio? ¿Está claro? Sí, Sí, profe, profe. gracias. Y bueno, el ejercicio, ¿cómo te das cuenta en un ejercicio cuándo tenés que usar la tabla, por ejemplo? La tabla la usás cuando tenés dos sucesos, ¿sí? Como acá, que yo tengo la fábrica 1 y lo contrario a la fábrica 1 es la fábrica 2, y tengo rojo y lo contrario a rojo es azul, ¿sí? En este problema. Ah, Cuando ok. yo tengo dos sucesos, puedo usar la tabla. Si no tengo dos sucesos, no la puedo usar. Además de los datos, ¿no? Porque puede haber problemas que tengan muy pocos datos, ¿sí? Y en donde no pueda sacar las intersecciones de acá ni a gancho, entonces no voy a poder usar tabla, voy a tener que usar otra fórmula. ¿Bien? Listo, gracias. Básicamente, cuando ustedes tienen dos probabilidades puntuales como dato, ¿no? Y dos condicionales, lo más probable
es que les pida la probabilidad total en la pregunta, como hicimos acá al final. Entonces hacen esta partecita sola y capaz que después, en la mayoría de los ejercicios, les pida Bayes, aplicar Bayes. ¿Qué sería Bayes? Que, por ejemplo, le pida la probabilidad de que sabiendo que sea rojo, sea de la fábrica 1. O sea, Bayes sería calcular este condicional, que es al revés del condicional que yo tengo inicialmente. Lo más probable es que casi siempre que le pida probabilidad total, después les va a pedir Bayes, en la mayoría de los ejercicios. No es el caso en este. ¿Estamos? ¿Alguna consulta? ¿Puede pasar que haya 3 sucesos? No es muy común que haya 3 sucesos, pero sí, poder puede pasar. Ahí no podrías usar tabla. Claro. O sea, 3 sucesos podrías hacer como que, no sé, la probabilidad de que sea rojo, la probabilidad de que sea blanco y la probabilidad de que sea verde. Ahí tenías 3 sucesos. Pero la pregunta seguramente va a ser otra cosa. No vas a tener que usar tabla ni nada de eso. Claro, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro este? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Al principio, cuando vos estabas leyendo de vuelta los datos, ¿cómo te das cuenta cuál es condicional, digamos, cuando lo estás planteando en un principio? ¿Cómo sabes cuál es condicional y cuál es ponerle una intersección o una unión? Bien. Tiene que ver siempre con las palabras que hay en el problema. Acá dice que 1/3 de los calentadores producidos en F1 son rojos. ¿Sí? O sea, que sabiendo que, esto traducido, ¿no? Sabiendo que son de la fábrica 1, ¿sí? 1/3 son rojos. ¿Sí? Este tipo de oración es como un sabiendo que. Yo ahí te lo traducí. ¿Qué tendría que aparecer? Eso es un condicional. ¿Qué tendría que aparecer para que sea una intersección? Tendría que decir que la probabilidad de que sea producido en F1 y sea rojo, la letra I, es de 1/3. ¿Sí? Tendría que aparecer así. Que sea de la fábrica 1 y sea rojo. Eso sería una intersección. Y después para hacer una unión, tendría que decir que la probabilidad de que sea de la fábrica 1 o sea rojo, ahí aparece la O, es de 1/3. ¿Sí? Entonces, el condicional se parece a esto, que si yo sé que sale de tal lado, sea o sea, si yo sé que es de la fábrica 1, sea rojo, ¿sí? Es un condicional. Si es de la fábrica 1 y rojo, es intersección, y si es de la fábrica 1 o rojo, es unión. ¿Entiende la diferencia? Ok, genial. Tiene que ver con los mínimos detalles, ¿no? De las letras que aparezcan. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, seguimos con el 12 entonces, que era el otro que me habían preguntado. Bueno, el 12 decía, se realizó una encuesta en 300 hogares, en los que se compró un televisor de pantalla grande, preguntando además si el equipo comprado era un HDTV y si también había comprado un DVD en los últimos 12 meses. Algunas respuestas se resumen en la tabla. Bueno, esta tabla es una tabla de doble entrada y es una tabla de totales, ¿sí? Porque tiene los valores enteros, los valores totales, y no tiene probabilidades acá. Yo esta tabla la puedo pasar a tabla de probabilidad. Pero igualmente en cada pregunta que aparezca vamos a hacer las probabilidades. Entonces,
Es un cuadro doble entrada porque yo tengo que compró HDTV o no compró, o que compró DVD o no compró. ¿Sí? Ahí tengo dos sucesos. Entonces, acá tengo que los que compraron HDTV y DVD son 38, los que compraron las dos cosas. Los que compraron HDTV y no compraron DVD son 42, y todos los que compraron HDTV son 80. En total. Después acá tengo 70 que compraron DVD, pero no compraron HDTV, y tengo 150 que no compraron ninguna de las dos cosas. Y tengo 220 en total que no compraron HDTV. Después acá abajo tengo 108 en total que sí compraron DVD, y tengo 192 en total que no compraron DVD. Y el total son 300, que son las 300 hogares que encuestaron al principio, ¿no? Entonces yo, para pasar esta tabla de probabilidades, debería dividir todos estos números por el total, que es 300. Entonces ahí me quedan todas las probabilidades. Divido 38 dividido 300, 42 dividido 300, 80 dividido 300, todo dividido 300, ahí me va a quedar la tabla de probabilidades. Entonces me dice, si se selecciona un hogar al azar, hallar la probabilidad de que el equipo comprado sea HDTV. Entonces acá me pide la probabilidad, ¿sí?, de que sí compró un HDTV. Entonces, ¿cómo saco esta probabilidad? Puede ser 80 sobre ¿Qué sería? 300. Exactamente. Entonces acá me dice, el equipo comprado sea HDTV, me fijo. HDTV, sí, que sí lo compró. En total son 80. Para que esto sea una probabilidad, lo tengo que dividir por el total, que el total es 300. Entonces 80 dividido 300 es la probabilidad del punto A. Que si hacen la división, seguramente le va a dar 0,267. ¿Bien? ¿Está claro eso? Sí, Sí, profe. Lo vamos a ver escrito Sí. también. Sí, sí, quedó claro. Ahí está. Bueno, ahí tienen que la probabilidad de HDTV es 80 sobre 300, que si hacen la división es 0,26. Después. Acá. Bueno, el punto B. El punto B dice, la probabilidad, ¿no?, de que haya comprado un televisor HDTV y un DVD. Miren que acá aparece la I. La I quiere decir que es una intersección. Entonces tengo que sacar la probabilidad de la intersección entre estos dos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intersección entre estos dos acá? Que sí hayan comprado estos dos en el cuadro. 38. 38. Y para sacar la probabilidad, lo tengo que dividir por cuánto. Por los 300. totales. Por los totales de 300. Entonces, acá puse la probabilidad de la intersección, es 38 sobre 300, que sería 0,126. ¿Bien? Y por último, dice la probabilidad de que haya comprado un televisor HDTV o un DVD. La O significa unión, ¿sí? Bueno, eso, entonces sería una unión compatible o incompatible, sería esto. ¿Compatible? Compatible. Claro, es compatible porque tiene intersección, ¿no? Porque hay intersecciones. Entonces es compatible. O sea, existe la posibilidad de que compraron las dos cosas, ¿no? Entonces existe la intersección. Entonces la fórmula de compatible sería la suma de las dos probabilidades de ambos productos menos la intersección de ambos productos. Entonces, la probabilidad de que compre HDTV lo sacamos en el punto A, la probabilidad de la intersección la sacamos en el punto D, y nos falta
la probabilidad del DVD, que es este 0.36, pero bueno, ¿cómo lo sacamos, no? Si yo miro acá la tabla, ¿cuál sería la probabilidad de que sí compre DVD? ¿Cuál sería la cuenta? 108 sobre 300. Claro, 108 que está acá sobre 300. Ese 108 sobre 300 es este 0.36 que está acá. ¿Sí? Entonces, si hago toda esta suma y resta, me va a dar justo 0,5, que es la respuesta que está en la guía. Entonces, esta va a ser la unión. ¿Estamos? ¿Se entiende? El ejercicio está ahí. Sí. Bien. Después el ejercicio tiene otra mitad, ¿no? No sé si esa otra mitad está acá, si no lo hacemos. Entonces ya se fue para otro lado. Antes se fue para otro lado. Bueno, vamos a hacerlo. Dice, se sabe que de los 80 hogares que compraron un HDTV, 64 están conformes con la compra y que 16 de esos hogares no están satisfechos con la compra. Se eligen 2 hogares al azar, sin reposición, y dice, haya la probabilidad de que ambos estén satisfechos con la compra. Bueno, ¿qué harían ahí? ¿Alguna idea? Tiene que ver, como verán, con el tema de la, como si fueran bolillas, ¿no? Primero Porque haces está hablando de sin 64, reposición. haces 64 sobre 80 y después ya sacaste uno, no lo reponés y sería 63 sobre 79, puede ser la suma. Claro, va por ahí. ¿Es multiplicación? Eso, Es multiplicación. multiplicación. Multiplicación, sí, Sí, sí. sí, sí. Bien. ¿Están de acuerdo los demás? Sí, sí. Bien, vamos a plasmarlo igual, por las dudas. Yo tengo la probabilidad de que esté satisfecho con la compra, ¿no? Que esté satisfecho, vamos a poner. Era 64 sobre 80, ¿no? O sea, de 80 hogares, 64 estaban satisfechos, ¿no? Ese era el primer dato. Y después los que no están satisfechos eran 16, ¿sí? Que es el complemento. La probabilidad de que no estén satisfechos era 16 sobre 80. Entonces, a mí la pregunta D me decía, si yo saco 2 hogares al azar, sin reposición, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que ambos estén satisfechos? ¿Bien? Entonces yo tendría que sacar la probabilidad de que ambos hogares estén satisfechos. ¿Sí? Como poner dos, ahí está, 2 hogares satisfechos. ¿Bien? Bueno, entonces, si es sin reposición, ¿es sucesos dependientes o independientes? Independiente. Dependiente. Dependiente. Es dependiente, sí. Sin reposición es dependiente. Bueno, entonces, ¿cómo lo planteamos? Vamos a decir que primero yo saqué un hogar al azar que esté satisfecho y después, porque esto es un suceso dependiente, ¿no? Tiene que aparecer el condicional. Yo primero saqué un hogar satisfecho y después tengo que sacar la probabilidad de que, sabiendo que el primer hogar está satisfecho, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo también sea satisfecho? ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir. Primero saco la probabilidad de que salga un hogar satisfecho. Y después el segundo hogar está condicionado. ¿Sí? ¿Por qué está condicionado? Porque como es en reposición, tengo un hogar menos. Entonces por eso la probabilidad de que, sabiendo que en el anterior salió un hogar satisfecho,
el próximo sea satisfecho también. Entonces, la probabilidad de que salga satisfecho es 64 sobre 80. Y esta probabilidad condicional es, si yo saqué un hogar satisfecho, el total va a ser ahora 79, el total de hogares, y el total de hogares satisfechos van a ser, ¿cuánto? ¿Cuántos? 63. 63. Mi pregunta es, ¿se entiende el planteo con el condicional? Sí, sí. Otra cuenta. Esto lo planteo así para que teóricamente esté acorde al enunciado, ¿sí? Porque si es sin reposición, yo tengo que poner un planteo acorde a sin reposición, que sería acorde a la fórmula del dependiente, que es con condicional. Ahora, si fuera con reposición, tenía que poner otro planteo acorde a con reposición, ¿sí? Que sería una multiplicación. O sea, si fuera con reposición, el planteo hubiera sido la probabilidad de que salga satisfecho por la probabilidad de que salga satisfecho. Ya está, sin condicionales, o sea, es la multiplicación de los dos sucesos. Ahora, como es sin reposición, es la multiplicación del primer suceso por el segundo suceso condicionado por el primero. ¿Sí? Entonces, por eso es que se plantea así. Bueno, después esta cuenta da el resultado que hice, ¿no? Da este 0,6380. Bueno. ¿Alguna duda con esto? Con lo que dije. No, profe. Bueno, y después pasamos a E, que dice, se elige un hogar al azar y se pide calcular la probabilidad de que en él se haya comprado DVD, dado que se compró una HDTV. ¿Qué me pide? ¿Qué es eso? ¿Una probabilidad qué? Condicional. Condicional. Es Condicional, dependiente ¿sí? condicional, ¿no? Claro, Sabiendo qué. claro, el dado que es lo mismo que sabiendo que, ¿sí? Es un condicional. Bueno, si yo escribo en la hoja la probabilidad de este condicional, ¿sí? ¿Qué producto pongo primero y qué producto pongo segundo en el condicional? Primero el DVD, después el HD. Claro. Primero pongo el que no sé la probabilidad, que es el del DVD, y segundo pongo el que sé. Por eso dice sabiendo que se compró un HDTV. ¿Sí? Eso es lo que sé, que se compró un HDTV. Entonces, lo que sé lo pongo segundo, y lo que no sé, que es el DVD, lo pongo primero. ¿Sí? Entonces quedaría el E, la probabilidad. Cosa. ¿El que sabés va primero, dijiste? No, al revés. El que Ah, ok. sé va segundo. Esto es la probabilidad de que sabiendo que compró HDTV, compró DVD. Ahí. Bueno. Acá, ¿cómo es la fórmula de este? ¿Qué podemos poner? La probabilidad de la intersección de DVD y HDTV sobre la probabilidad de H. Bien. La probabilidad de la intersección entre esos dos. Vamos a poner D intersección H, para no ser siempre lo mismo. Y sobre la probabilidad del segundo suceso, que sería el HDTV. Bien. Bueno, todos esos datos los saqué del cuadro, ¿no? ¿Cuál sería la intersección? Creo que lo sacamos en el punto B.
acá la intersección era 0,126, ¿no? Y la probabilidad de que h de tb lo sacamos en el A, que sería 0,26. ¿No? Y se supone que esta división debería dar el resultado que dice en la guía, que es el 0,475. Bien. ¿Se entiende este? Sí. Profe, una pregunta. Sí. Las intersecciones siempre son sobre los totales, ¿no? O sea, en este caso sería poner el 38 sobre 300. O tengo que fijarme en el total de, por ejemplo, los DVDs. No, está bien, sería, ¿para qué lo traducimos? Sería 38 sobre 300 dividido 80 sobre 300. Eso. Esa cuenta que vamos a hacer. Ah, ok, gracias. Si ustedes hacen la división de estas dos fracciones, le va a dar justito el 0,475. Ahora, si ustedes hacen la división de los dos números decimales, va a variar un poquito. Les va a dar 0,48 y pico. No les va a dar el 475 justito. Por eso siempre está bueno poner la fracción, que es el valor exacto y no aproximado, para que el resultado final te dé con toda la precisión. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? El simbolito de intersección lo puedo obviar, ¿no? ¿Puedo poner P de H? Sí. Sí. Este de acá arriba lo puedo poner como P de H. Y en el punto anterior que hiciste, ¿te acordás que las Sí. dependientes, si el condicional me daba igual que, por ejemplo, en este caso sería P del primer suceso, pasaría a ser independiente? ¿Cuál? ¿En este que muestro acá en el D? No, por ejemplo, ¿Esto? claro, ¿te acordás en la teoría que habían dado cuando explicaron dependientes? Sí, Que me si acuerdo P, que que si el P de condicional AB es igual, era igual a PA, pasaría a es ser independiente. independiente. En ese caso, Sí, sí. imaginándolo en este caso, ¿cómo tendría que ser? ¿Cuál tendría que ser igual a cuál? Porque me mareé, como para saber eso nomás. Porque Sería P de tengo S dos barra S, S. ¿sí? Claro, sí, porque los dos son el mismo suceso. Claro, Es si P de S PDS barra S. barra S me da igual a PDS, pasa de ser de dependiente a independiente. Claro, pasaría a ser esto de acá abajo, ¿ves? Claro, perfecto. Esto sería para independiente y esto sería para dependiente. ¿Bien? Gracias. Profe, una consulta. Sí. No me quedó muy en claro cuando se calculaste abajo de la fracción de 42 sobre 80, ¿viste? Viste que pusiste 0,126 sobre Ah, 0,26. Me quedó muy en sí. claro lo de abajo porque leyendo el enunciado que decía sabiendo que Sí. compró DVD sabiendo que compró H, creo que decía, HTV, me Sí. parece que decía. Sí. No me quedó muy en claro porque, o yo estaré viendo mal la teoría, porque acá en el cuadro figura como que no compró. El 42 está con... Pero no usé 42 acá. ¿En dónde decís que usé el 42? No, yo pues lo vi con fracción. Capaz que lo estoy... Claro, No sé no, de dónde... claro, mira, te lo pongo como fracción. El 0,126 era, ya te digo, 38 sobre 38 300. 300. Sí. Claro. Y el Y el de otro, abajo... 80 300, el de abajo. 80 300, claro. Vale. Gracias, profe. Ahí. Acá es, si lo hacen así rápido, si se eliminan los 300,
y sería 38 sobre 80. Claro. Que si hacen esa división, les da justito el 0,475. Claro, sí, sí. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, vamos con el 13 entonces, que era el otro que me pidieron. Bueno, el 13 también tiene como el cuadrito armado, por lo que vemos. Bueno, dice, se realizó una encuesta acerca de cómo llegan al trabajo las personas, según su condición de propietario o inquilino. 1000 de cada uno de ellos. Los resultados fueron, acá tengo el cuadro, como verán hay 1000 propietarios en total, 1000 inquilinos en total, o sea que el total sería de 2000 personas, ¿no? Después tengo el cuadro de doble entrada, sería o propietario o inquilino, o si manejas el trabajo o si no manejas el trabajo. Entonces, si es propietario y manejas el trabajo son 824, si es inquilino y manejas el trabajo son 681. En total hay 1505 personas que manejan ese trabajo. Después tenemos 176 propietarios que no manejan ese trabajo, 319 inquilinos que no manejan ese trabajo y 495 en total que no manejan ese trabajo. Bueno, 1505 más 495 me da 2000 y 1000 más 1000 me da 2000, que es la cantidad total de personas. Esta es una tabla de totales, como vimos antes. Para pasar a la de probabilidad, debería dividir cada uno de estos números por 2000, que es el total. Ahí me daría la probabilidad de cada uno. Entonces, sabiendo esto, dice, se elige una persona al azar y se pide la probabilidad de que A, maneje hacia el trabajo. ¿Sí? Entonces acá pide la probabilidad puntual de que maneje hacia el trabajo. ¿Cómo plantearía esa probabilidad? La división entre qué número sería. 1505 sobre 2000. Claro, 1505 sobre 2000. Exacto. Vamos a verlo en la hoja. Acá. La probabilidad de M, que es de que manejes el trabajo, es 1505 sobre 2000, que da 0,7525. Después el B dice que maneje hacia el trabajo y sea propietario de casa. ¿Eso qué probabilidad sería? La intersección entre probabilidad de que maneje y que sea propietario. Claro, la intersección entre los dos por la I. Bien, la intersección sería mirando el cuadro, sería la división entre qué número. 824 sobre 2000. Claro, 824 sobre 2000. Miramos acá, la probabilidad de que maneje y sea propietario es 824 sobre 2000, que es 0,402. Después el C dice que maneja hacia el trabajo o sea propietario de casa. Eso, ¿qué probabilidad sería? Sería la unión de que los que manejan y los que son propietarios. ¿Sería excluyente? Claro. Como tiene la O, es unión y Es incluyente, ¿no? es una unión es incluyente, sí, sí. Tiene una unión incluyente y es compatible, ¿no? Porque tienen intersección. Bueno. Entonces, la probabilidad de la unión entre que maneje y sea propietario sería la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo, menos la probabilidad de la intersección. Bueno. Profe, Entonces, la perdón, probabilidad de que... Sí. me perdí en una parte. Porque nosotros en el punto A sacamos la probabilidad de que maneje. Sí. Y nos dio que era 1505 sobre 2000.
Y en el punto Sí. B teníamos que sacar, para resolver el ejercicio, la probabilidad de que maneje. ¿Y por qué pusimos 824 y no 1505? Porque es que maneje y sea propietario. O sea, que pasen las dos cosas a la vez. Ah, ok. O sea, no hay que evaluar la Daría- probabilidad de cada uno por separado, digamos. Y la sumarlo. podrías hacer. No, se multiplicaría. Sería 1505 sobre 2000 Ah, sí. por la de propietario, que sería 1000 sobre 2000. O sea, se puede hacer de las dos formas, digamos. Sí, habría que evaluar qué suceso sería, pero sí, se debería. Ok, Pero la más gracias. fácil es esa, buscar el valor en donde estén las dos, ¿no? Que hacer esa cuenta. Y sería sobre el total, o sea, 824 sobre 2000. Ah, Perfecto, gracias. de nada. Estoy haciendo la cuenta que me dijiste vos para ver, para comprobar. Y lo que pasa con esos dos es que como yo tengo una IN, yo no sé si va a ser dependiente o independiente de los sucesos, ¿sí? Por eso lo más conveniente es agarrar directamente el dato de la tabla, que es en donde se cruzan los dos. Porque si no, si lo querés hacer como multiplicación, como no sé qué suceso es, vas a llegar a un error ahí. Entonces te conviene agarrar el dato de la tabla, ¿sí? Que sea propietario y maneje. Ok, Es lo más perfecto. correcto. Ok. Bueno, entonces el C era que manejes el trabajo o sea propietario. Era una unión, dijimos, que era la probabilidad de que manejes el trabajo más la probabilidad de que sea propietario menos la probabilidad de intersección. Bueno, la probabilidad de que manejes el trabajo ya habíamos dicho que era 1505 sobre 2000. La probabilidad del propietario, ¿cuál sería? 1000 sobre Que sea 2000. propietario. 1000 sobre 2000. Menos la probabilidad de la intersección, que fue lo que calculamos en el punto B. ¿Sí? Claro. Entonces sería 824 1505 sobre 2000. Claro, más 1000 sobre 2000 menos 824 sobre 2000, que era el punto B. Si hago toda esta suma y resta, me va a dar el 0,8405. ¿Sí? Hasta acá vamos, chicos, el A, B y C. ¿Se entendió? El primero pide una probabilidad puntual de cuando maneja. El segundo una intersección porque aparece la I. Y la segunda una unión porque aparece la O. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces vamos con el D, que dice la probabilidad de que no manejas el trabajo sabiendo que es inquilino. ¿Esto qué sería? Es un condicional. Es un condicional, claro, porque es el sabiendo que. Si yo lo escribo en la hoja, como les dije antes, ¿qué suceso va primero y qué suceso va segundo? Primero que no maneje y después que es inquilino. Ah, el segundo es el que sí. Bien, entonces, tenemos el planteo. Siempre va a ser ese orden, el mismo orden que te da el enunciado, ¿no? No, hay a veces que te lo da antes, por eso. Ustedes fíjense cuál es el dato que yo sé. Sí, porque por ejemplo, cuando vimos el de la fábrica, decía que de que sea de la fábrica, si es de la fábrica 1, que sea rojo, ¿sí? La fábrica, que sea de la fábrica 1 era lo que sabía y aparecía primero, ¿sí? Y en realidad Claro, va segundo, ¿entendés? siempre lo que sé Claro, lo que iba sé, primero. no, segundo. Lo que sé va Perdón, segundo, segundo sí, y sí, lo te que lo había no sé preguntado va antes. primero. ¿Bien? Está bien. En este caso apareció en orden, pero no siempre aparece en orden. Bueno, la fórmula de condicional lo hacemos con sucesos dependientes, ¿no? Que es la intersección sobre la probabilidad del segundo suceso. La probabilidad de la intersección de que no maneje
y sea inquilino, como verán, que no maneje sea inquilino es 319, que está acá, sobre 2000, que es lo que pusimos. Y la probabilidad de inquilino, había 1000 inquilinos, entonces era 1000 sobre 2000. Si hago esta división, me da el 0,319. Bien. Después el E, ¿qué me preguntan el E? ¿Qué probabilidad sería? Sea inquilino o maneja hacia el trabajo. ¿Unión excluyente? Sigue siendo unión incluyente, ¿sí? Porque si sea inquilino, para que sea excluyente, ¿se acuerdan que yo les dije que tenía que aparecer como el o bien? Les había puesto. Sea inquilino o bien maneja hacia el trabajo, podríamos decir. ¿Sí? Pero acá sigue siendo incluyente y compatible. ¿Sí? Claro, es Que verdad, sea verdad. inquilino o maneja hacia el trabajo. Bueno, es lo mismo que hicimos en el punto C, ¿sí? La probabilidad de que sea inquilino o, que sería la unión, maneje hacia el trabajo, es la probabilidad de que sea inquilino más la probabilidad de que maneje menos la probabilidad de la intersección. Bueno, la probabilidad de que sea inquilino ya habíamos visto que era 1000 sobre 2000. La probabilidad de que maneje ya habíamos visto que era 1505 sobre 2000. Y la probabilidad de la intersección, si la buscamos, entre que maneje y sea inquilino era 681, lo tenemos acá. Sobre el total, que es 2000, quedaría así la fracción. Si hago la suma y la resta, me va a quedar el 0,912. Bueno, hasta acá vamos, hasta le vamos. ¿Vamos bien hasta ahí, se entiende? Sí, sí. Sí. Bueno, y el último, el F, dice, la probabilidad de que sea propietario, sabiendo que no maneja hacia el trabajo. ¿Esto qué sería? Condicional. Condicional. Perfecto. Que no maneja es el condicional. El que no maneja sería el suceso que sé, ¿no? El segundo suceso. Y el primero es el propietario, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces acá ponemos el condicional de que si no maneje sea propietario, que sería la intersección, esta es la fórmula de sucesos dependientes, la intersección sobre la probabilidad del segundo suceso. La intersección entre el propietario y que no maneje, buscamos la tabla, propietario que no maneje, es 176 sobre 2000. Que es eso lo que puse. Y la probabilidad de que no maneje, ¿sí? Serían estos 495 sobre 2000. Que es lo que puse también. Hago la división y me da 0,3555. Bien, ¿estamos con el punto 13? ¿Alguna duda? Siempre que te da estos condicionales, como este, el ejercicio anterior, siempre puede ser, tenés que ver si es dependiente o independiente, ¿no? No, si te da condicional es dependiente. Ya es dependiente. Claro. Ok. El condicional se puede sacar de dos formas, o con la fórmula de dependiente o con la fórmula de Bayes. Pero para sacar Bayes tenés que tener el dato de este condicional, pero al revés, cosa que no lo tenemos. Entonces es más fácil usar la fórmula de dependiente. ¿No tenés que tener la probabilidad total para sacar valles? ¿O me Sí, estoy pero la probabilidad confundiendo? total es una probabilidad puntual. Las probabilidades puntuales las tenemos. Tenemos la probabilidad de propietario, la probabilidad de inquilino, la probabilidad de que maneja y de que no maneja. Claro, Eso se lo podría tenemos. sacar con eso. Claro. Pero lo que no tenemos es el condicional al revés. O sea, la condicional de que sabiendo que sea propietario no maneje, que es lo contrario. Esa no la tenemos. ¿Sí? Entonces, como no la tenemos, no podría usar Bayes. Me conviene usar la de sucesos dependientes. Ok.
Ahora hacemos alguno de Valle. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguno quiere preguntar otro ejercicio que hizo y tiene dudas en específico? Si no, digo uno yo de Valle cualquiera y vemos eso. Y yo diría ahí con el de Valle, profe. Bueno. Yo diría lo mismo porque ya de los cuadros y de la I, que la O, que la unión, que la ilusión, ya creo que vimos 2 o 3 y supongo que quedó claro. Bueno, a ver, ¿cuál podemos hacer de Valle? El 18 tiene como varios, me parece un poco distinto porque tiene como varios resultados. Sí. Eso está bueno. Sí, el 17 y el 18 y creo que el 19 también son todos valles, por lo que estoy viendo. Bueno, vamos a hacer el 18. Estaba planteado por el compañero. Un poco largo el 18. Bueno. Ah, bueno, pero podemos hacer alguno y... Nada, está bien igual, vamos a hacerlo, vamos a hacer. Dice, el editor de una empresa editora de libros de texto está tratando de decidir si publica un libro de texto propuesto de estadística en los negocios. Cierta información sobre los libros de texto previamente publicados indica que el 10% tiene un enorme éxito, el 20% tiene un éxito moderado, el 40% no gana ni pierde y el 30% fracasa. ¿Sí? Bueno, si ustedes miran esos 4 porcentajes, la suma de esos 4 porcentajes queda 100. el 100%, bien, o sea, todas las posibilidades. Bueno, esos 4 porcentajes, ¿cómo lo pongo como dato? ¿Cómo lo escribiría en la hoja? ¿Qué escribirían ustedes? Si haces la tabla... 0,20, 0,40 puede ser. ¿Cómo? No te entendí el principio. 0,40, por ejemplo, los que tienen éxito moderado, 0,20, 0,40, así cada uno, ¿o no? Sí, sí, va por ahí, ¿no? Tenemos 0,10, 0,20, 0,40, 0,30. Claro. Bien. Ahora, lo tendría que escribir como probabilidad, ¿no? O sea, ¿Puedo yo poner, pondría... por ejemplo, un décimo? Sí, no, igual no hace falta ponerlo como fracción. Con 0,1 está bien. 0,10, 0,20, 0,40, 0,30. Con eso está bien. Creo que es lo más fácil. Lo dejamos así y ya está. Yo lo que digo es que hay que escribirlo como probabilidad. ¿Sí? O sea, yo en la hoja pongo datos, 2 puntos. Pongo probabilidad de que tenga enorme éxito, ¿sí? Igual 0,10. Probabilidad de que tenga éxito moderado, igual 0,20. Probabilidad de que no gane ni pierde, igual 0,40. Y probabilidad de que fracasa, igual 30%, ¿no? A eso ustedes lo que pueden hacer, o lo que yo haría, es ponerle una letra, ¿no? Al principio, antes de poner los datos, poner, bueno, el suceso A es el que tiene enorme éxito. El suceso B, éxito moderado. El C, que no gana ni pierde. Y el D, que fracasa, como para tener unas letras fáciles para hacer las cuentas, porque si no, después como que me pierdo. Yo por lo menos lo haría así. Entonces, bueno, seguimos leyendo. Dice, sin embargo, antes de tomar la decisión de publicar, el libro se revisa. Entonces dice, en el pasado, el 99% de los libros exitosos recibieron revisiones favorables. El 70% de los de éxito moderado recibieron revisiones favorables. El 40% de los que ni ganaron ni perdieron recibieron revisiones favorables. Y el 20% de los que fracasaron recibieron revisiones favorables. Todos estos porcentajes, ¿qué datos me brindan?
puede ser que te está dando el condicional de todos, porque si tenés, por ejemplo, el 40% de casos favorables, el 60% va a ser que no. Bien, sí, te estoy dando los condicionales acá, ¿sí? Porque yo estoy hablando de los que tienen éxitos, ¿sí? Que recibieron revisiones favorables. De los que son moderados, que recibieron revisiones favorables. Es como un sabiendo que, ¿sí? Que dice, por ejemplo, el 99% de los libros exitosos recibieron revisiones favorables. ¿Qué sería ahí lo que yo sé y lo que no sé? ¿Qué piensan? En realidad casi Sabemos todo, cuando son exitosos, cuando fracasa, etcétera. cuando fracasa, etcétera, ¿qué cosa? No te escuché al principio. Que, a ver, nosotros sabemos la probabilidad de que sea exitoso, la probabilidad de que, no de que fracase, etcétera. Entonces, ese sería el condicional. Bien, el dato que sé. Bueno, entonces, ¿cómo escribimos todas estas cosas? Sería, Vamos a pasar. a Sí, ver, ¿qué ibas a a ver decir? si lo estoy pensando bien, sería de la probabilidad de una revisión favorable, dado que el suceso sea de enorme éxito, y así con cada uno. Claro. Bien. Miren, yo le puse las letritas como les dije antes, ¿sí? Después cada uno lo pone como quiere, ¿no? Pero yo para no perderme. Le puse que A es el enorme éxito, B el moderado éxito, C que no gana ni pierde, D que fracasa y E las revisiones favorables, ¿no? Bueno, la probabilidad de A es 0,1, que era el 10%, la de B el 0,2, que era el 20%, la de C el 0,4, que era el 40%, y la de D el 0,3, que era el 30%. La probabilidad de revisiones favorables no me la dio, entonces le puse signo de pregunta. Y después me dio todos los condicionales, ¿sí? O sea, sabiendo que tiene un enorme éxito, la probabilidad de que tuvo revisiones favorables es el 99%, que es el 0,99. La segunda es, sabiendo que tuvo un moderado éxito, la probabilidad de que tenga revisiones favorables es el 0,7, que es el 70%. La probabilidad de que ni ganó ni perdió, sabiendo que tuvo revisiones favorables, es del 40%, que es 0,4. Y sabiendo que fracasa, la probabilidad de que tenga revisiones favorables es del 20%, que es el 0,4. ¿Bien? ¿Se ve eso en el enunciado para pasarlo a los datos? ¿Se entendió? ¿Lo vieron? Sí. Sí, sí. Bueno. Hay un audio prendido. ¿O no? Bueno. Entonces, la primera pregunta me dice: si el libro de texto propuesto recibió revisiones favorables, ¿cómo debe revisar el editor las probabilidades de los diferentes resultados para tomar en cuenta esa información? ¿Qué me está pidiendo ahí? Tenemos la probabilidad total. Y lean el B. Dice, ¿qué proporción de libros de texto reciben revisiones favorables? No, en el B pide la probabilidad total de las revisiones favorables. Bien. En la mayoría de los ejercicios, no me pregunten por qué, en la parte B pide la probabilidad total y la A la de Bayes, en la guía, ¿no? Estoy hablando. Que en realidad debería ser al revés, porque yo para hacer Bayes necesito la probabilidad total primero. Así que en algunos ejercicios no se asusten, que van a tener que hacer primero el B para poder hacer el A. ¿Sí? Debería estar al revés, pero bueno, está así. ¿Por qué? El A dice que si el libro de texto propuesto recibió revisiones favorables, eso es lo que sé, que sí recibió revisiones favorables. Ese es el dato que sé. ¿Cómo debe revisar el editor las probabilidades de los diferentes resultados para tomar en cuenta esa información? ¿Cuáles son los diferentes resultados? Que haya sido exitoso, que haya sido moderado, que no gana ni pierde o que fracase. ¿Sí? Entonces, sabiendo que
recibió revisiones favorables, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido exitoso? ¿Sí? Ese es una de las probabilidades que hay que sacar. Después hay que sacar para moderado, para ni gana ni pierde y para que fracase. ¿Sí? Son 4 probabilidades condicionales en el punto A. Y como verán, la condicional esta está al revés de las condicionales que tenían como dato. ¿Sí? Y Bayes, justamente, para calcular Bayes necesito esos condicionales al revés, que es lo que me dio como dato. Y además de esos condicionales necesito la probabilidad total. Que la probabilidad total me la pregunta en el punto B, que dice, ¿qué proporción? ¿Qué proporción es preguntar qué probabilidad? ¿Qué probabilidad de libros de texto reciben revisiones favorables? Ahí me dice puntillosamente que la probabilidad de revisiones favorables. ¿Sí? Entonces primero tengo que sacar esa para después poder ir a la A. ¿Sí? Entonces, la probabilidad, vieron que acá ya puse primero la B. ¿Sí? Y puse la probabilidad de E, que es la probabilidad de revisiones favorables. Bueno, ¿cuáles son todos los casos posibles? Bueno, que siendo exitoso tenga revisiones favorables por la probabilidad del segundo suceso, más que siendo moderado tenga revisiones favorables por la probabilidad del segundo suceso, más la probabilidad de que si no gana ni pierde tenga revisiones favorables por el segundo suceso, más la probabilidad de que si fracase tenga revisiones favorables por el segundo suceso. Esta es la fórmula de probabilidad total. ¿Sí? Yo tengo que poner la suma de todas las variantes, ¿sí? Con condicionales. ¿Sí? En realidad, teóricamente, sería la suma de todas las intersecciones. ¿Sí? Que las intersecciones en sucesos dependientes tienen esta formulita con el condicional. Pero bueno, esta sería la fórmula de probabilidad total. ¿Sí? Cada condicional por su probabilidad puntual más la sumatoria de cada condicional por su probabilidad puntual. Que en sí son todos los datos que tengo. ¿Sí? Aplico todos los datos que me dio el problema. Conclusión, en todos los ejercicios, cuando aparece la probabilidad puntual y después aparecen todos los condicionales, es porque seguramente te va a pedir probabilidad total y baja. ¿Sí? Porque yo para la probabilidad total necesito todas las probabilidades puntuales y todas las condicionales para multiplicarlas. ¿Sí? Entonces al tener todos esos datos voy a poder sacar la probabilidad total. Bueno, como verán, escribí la fórmula y puse todos los datos que tengo acá arriba, los multipliqué y los sumé y me dio el 0,459. Bien. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? Profe, una consulta que me puse a copiar y no te escuché. Sí. ¿Cómo sacaste P de, digamos, lo que está del lado derecho, arriba a la derecha? Que te da 0,99, 0,7, 0,8. Eso está como dato en el problema. Ok, genial, gracias. O sea, acá dice, a ver te lo leo, acá dice, acá, en el pasado el 99% de los libros exitosos, ¿sí? Que es lo que sé, recibieron revisiones favorables, que es lo que no sé. Ok, ¿Sí? perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda hasta ahí, chicos? Sí, una pregunta. Sí. ¿Por qué hay lo mismo que decía el otro compañero? ¿Por qué la E al principio en vez de al revés? ¿Por qué no A y después E? Bien. Tiene que ver con la lectura. Dice que, primero principal, que yo lo que sé, o sea, a mí, antes de darme todos estos condicionales, me dio la probabilidad de cada uno. O sea, me dio la probabilidad del enorme éxito, me dio la probabilidad del éxito moderado, del no gana ni pierde y del fracaso. Entonces todos esos datos yo ya los sé. ¿Sí? Entonces ese es el dato que sé. Eso primero. Después segundo. Acá dice, el 99% de los libros exitosos recibieron revisiones favorables. ¿Sí? Entonces, el 99% recibieron revisiones favorables. O sea, lo que yo no sabía era cuántos recibieron revisiones favorables. Y ahora sí lo sé, que es el 99%.
¿sí? O sea, a mí me está dando la probabilidad de que esos exitosos recibieron revisiones favorables. Se centra en esas revisiones. Entonces, revisiones es lo que no sé, ¿sí? Por eso me da el porcentaje. Inicialmente no lo sabía y ahora me da el porcentaje. Y los libros exitosos es lo que sé. Por eso va segundo. ¿Se entiende ahí más o menos? Ok, Te compliqué peor. gracias. Sí, tiene sentido. Gracias. Como dije antes, si los datos puntuales, como el 10%, 20%, 40%, 30%, aparecen antes, esos van a ser los datos que sé. O sea, son los datos que van a aparecer segundo en el condicional. ¿Sí? Y después, bueno, si leen lo del enunciado del 99%, 70%, se deberían fijar a qué se refiere ese porcentaje. Si al libro exitoso o si a las revisiones favorables. Se refiere a las revisiones favorables. Entonces ese va a ser el dato que no sé y que ahora sí lo tengo, que es el 99%. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Hasta ahí. No, Bueno, ninguna. vamos con el A. El A decía, que ya lo habíamos leído, que era, si el libro de texto recibió revisiones favorables, o sea, ya sabemos que las recibió, ¿sí? Entonces ese es el dato que sé ahora, que recibió revisiones favorables. ¿Cómo debe revisar el editor las probabilidades de los diferentes resultados para tomar en cuenta esa información? ¿Sí? O sea, sabiendo que tiene revisiones favorables, ¿cuál es la probabilidad de que sea exitoso? ¿Sí? Esa es la primera probabilidad que me pide. La segunda es que, sabiendo que tiene revisiones favorables, que sea moderado. La tercera, que no gana ni pierde. Y la cuarta, que fracasa. Entonces, como verán, acá tengo 4 condicionales al revés de los 4 condicionales iniciales que me dio como dato. ¿Sí? Estos que están al revés, lo que me indica es que es valle. ¿Bien? Entonces yo acá no puedo aplicar, no sé, la fórmula de sucesos dependientes. Porque para aplicar esa fórmula necesitaría las intersecciones, cosa que no tengo. ¿Sí? Entonces, directamente, cuando yo tengo un condicional al revés a los que tengo como dato, es porque me está hablando de Bayes. Entonces, la fórmula de Bayes es ese condicional justamente al revés, de lo que estaba hablando recién, por la probabilidad del segundo suceso sobre la probabilidad total que calculé antes. ¿Bien? Entonces, el numerador, ¿sí? O sea, este condicional y esta probabilidad puntual, la tengo como dato, ¿sí? Que es el 0,99 y el 0,1. Y el denominador es lo que saqué en el punto B, ¿sí? Que es la probabilidad total. ¿Sí? Entonces, en los 4 casos me pasa lo mismo. En la parte de arriba son los datos del ejercicio y la parte de abajo es toda la probabilidad total. Hago cada multiplicación y cada división y me termina dando estos resultados que aparecen acá. Esta es la probabilidad condicional de cada uno. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, te Sí, hago una perfecto. consulta. Sí. Acá me doy cuenta que tengo que aplicar Bayes porque tengo un suceso común a todos que son las revisiones favorables. O sea, si no me diera el dato de uno, el dato de uno de que no tiene revisión favorable, ya no puedo hacer, ¿no? Como, a ver, o O sea sea, el que, suceso en común sería que tienen, para que sea Bayes, todos tienen que tener un suceso en común. sí, que son las revisiones favorables. Son Bien. las revisiones. Si ya me da el dato de que hay un periodo, bueno, no sé si era periódico, no me acuerdo qué era. Bueno, el dato de uno de que no tiene revisiones favorables ya no podría hacer Bayes. Habría que, con ese dato, o sea, vos decís que, no sé, por ejemplo, que los que tienen moderado éxito no tengan revisiones favorables, la probabilidad de eso, o sea, que tenga como dato eso. Se Que no entrecortó, tenga. perdón, ¿cómo? O sea, vos me decís que yo tenga como dato que los de moderado éxito no tengan revisiones favorables. Entonces yo tengo Claro. lo que... Bien, ahí lo que debería hacer es sacar la probabilidad de que sí tengan, ¿sí? Que sería el complemento. Entonces con esa probabilidad ya podría sacar Bayes. Ah, tendría que hacer el que me falta para poder hacer Bayes. Claro.
Ese lo hacía como, por ejemplo, 1 menos eso. Exactamente. Ok, gracias. Porque, o sea, sigo teniendo ese dato particular que son las revisiones favorables. Por más que no las tenga, sigo teniendo, lo único que lo tengo que hallar con ese complemento. Perfecto. Bien. Está buena la aclaración que hiciste del suceso que tienen en común. Porque ustedes seguramente vieron este gráfico, cuando vieron Valle, la teoría. Vieron algo así, ¿no? Sí, ayer lo dio el profe en clase con un ejercicio. Bien. Este es igual, o sea, yo tengo acá la parte A que era los de éxito, la parte B que era los de moderado, la C que era los que no pierden ni gana y la D que era los de fracaso. ¿Sí? O sea, está dividido en 4 partes, ¿no? Pero todo este conjunto que está en el medio son los de las revisiones favorables, que es el E. ¿Sí? O sea, hay una revisión favorable para el A, una para el B, una para el C y una para el D. ¿Sí? Entonces, cuando tienen ese suceso en común para los 4, ¿sí? Teóricamente es Valle. Pero además de teóricamente, yo me doy cuenta, eso es lo que les decía, con los datos. Porque si yo tengo todos los condicionales y tengo todos los puntuales, ¿sí? Es Valle. ¿Sí? Y probabilidad total. ¿Estamos? Profe, Valle es solamente para sistemas exhaustivos, ¿no? O sea, no se puede hacer poner entre dos sucesos. Entre dos sucesos. Claro, o sea, tiene que haber más de uno, digamos. Por ejemplo, acá hay 4 opciones, no pueden haber 2 opciones. ¿O sí? Sí, te entiendo, que haya más variantes. Claro. Sí, puede haber, puede haber. O sea, el dibujito este, te lo cambio, te lo hago chiquitito acá. Sería un suceso en común y está dividido en dos. O sea, podría ser un A y un B. Ah, Y acá están los favorables, ponele. Ponele que sería éxito y fracaso, listo. Y las revisiones favorables. Sería un estilo así. ok, perfecto. O sea, el ejercicio este de probabilidad total del punto B se cortaría a la mitad, porque en vez de tener 4 sucesos tengo 2. ¿Sí? Ok, genial, gracias. No. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, hacemos otro para terminar. No sé si tienen alguno para proponer. Si no, no sé, el 17 también está bueno hacerlo. No sé qué opinan. Si no, hacemos otro más de adelante. El 20 me imagino que lo van a saber hacer porque es con tabla, el 21 es con tabla, el 22 lo hicieron en clase. El 23 tiene Bayer como el 17. El 24 es tabla, el 25 es tabla. El 26 creo que es Bayer también. El 27 es tabla. El 19. 28 es tabla. El 19. Sí, 19 también es Bayer. Bayer tenemos 17, 19, 23, por lo que estoy viendo por arriba, ¿no? Y 26. Alguno de esos 4 que les guste, lo hacemos. 17, 19, 23 o 26. Tiramos al bingo. 26. 26, listo. Ganó el 26. Vamos con ese. Bueno, acá dice, en la preparación de un proceso de manufactura, una máquina puede quedar bien o mal ajustada. La probabilidad de un ajuste correcto es del 90%. ¿Qué sería eso entonces? ¿Cómo lo pondría ese 90%? ¿Cómo lo escribiría en la hoja como dato? Probabilidad de C, o sea, ponerle que C es correcto,
ajuste correcto es igual a 0,90. Bien. Bien, entonces, después dice, cuando está bien ajustada, la máquina trabaja con una tasa de defectos del 5%. ¿Qué es eso? Condicional. No es Es un sabiendo qué. condicional. Claro. Vieron que está, cuando está bien ajustada, que es lo del ajuste correcto, la máquina trabaja con una tasa de defectos del 5. ¿Sí? Participan dos sucesos acá. Que esté bien ajustada, que sea el ajuste correcto, y que trabaje con, con una tasa de defectos. ¿Sí? Entonces, ahí podríamos poner un condicional. Y después está el otro, que dice, sin embargo, si está mal ajustada, ¿sí? La tasa de defectos es del 75%. Ahí tengo el otro condicional. Acá aparecen dos preguntas que me hicieron antes ustedes. Una es que si se podía hacer con dos sucesos. Sí, se puede, porque acá está con dos sucesos. Y la otra, que me preguntaban qué pasaba si si uno aparecía y del otro aparecía que no, que es lo que pasa acá. Que uno es que está bien ajustada, pero este que está mal ajustada. De cómo solucionamos ese problema. Bueno, ahora lo miramos. Entonces, ¿cómo planteamos el 5% en la hoja? Profe, ¿le puedo pedir algo? ¿Le puedo pedir que en vez de mostrar su resuelto lo hagamos en la hoja como hizo en los anteriores? Sí, sí, sí. Bueno. Y el 5% es 0,05. Sí, 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 pero yo decía cómo ponemos la probabilidad. Es Esperen la que... probabilidad de D condicionado por A. El complemento de A. No, en el primero el 5% es A. O no sé qué puse. Vamos a ponerle letras en común porque si no estamos en un desastre. Vamos a escribirlo. 26. ¿Qué letra le ponemos a que tenga un ajuste correcto, que esté bien ajustada? A. A. Que esté bien ajustada. Ahí. Bien. D, ya que estamos, podemos... No, sí, bueno, lo mismo. Vamos a poner B, que es lo otro, La que es lo tasa de de la tasa de efectos. efecto. Ahí está. La tasa de efecto. Esos son los dos sucesos que tengo, chicos. ¿Sí? Tengo dos sucesos. Que esté bien ajustada y lo de la tasa de efecto. Pero ¿qué pasa? Tengo los complementos. ¿Sí? Tengo no A, que ¿qué sería no A? El complemento de A. Que está mal ajustada. Claro, que acá lo ponía así, ¿no? Sí, mal ajustada. Está mal ajustada. Y B, que bueno, que no aparece en el problema, pero igual lo ponemos, el no B, complemento que no tenga defectos, que no tenga una tasa de efecto. Vamos a poner cinta. Bueno. Entonces, el primer dato era que la probabilidad de que sea un ajuste correcto, o sea, de que esté bien ajustada, es del 90%. Entonces eso sería la probabilidad de A, ¿no? La probabilidad de A, el 0,9. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Después me pide, o sea, dice, cuando está bien ajustada, eso es lo que sé. Cuando está bien ajustada, la máquina trabaja con una tasa de defectos del 5%. Entonces, es un condicional. Cuando está AB bien sería, ¿no? al revés, cuando está bien No, de A. ajustada, Ah, BA, claro. cuando está bien ajustada, que es lo que sé, la probabilidad de que tenga una tasa de defectos es del 5%, ¿no? O sea, del 0,05. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y después el otro me dice,
Si está mal ajustada, o sea, sabiendo eso, la tasa de defectos es del 75, ¿no? Entonces, si está mal ajustada, que sería el complemento de A, ¿sí? La tasa de defectos sería del 75. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con los datos? Sí. Bien. Bueno, entonces me pide, pregunta, que tiene dos preguntas. Sí. La A me dice, una vez iniciada la producción, ¿cuál es la probabilidad de hallar una pieza defectuosa? ¿Sí? Ahí que me pide. La probabilidad total. Bien, la probabilidad total de que sea defectuosa, ¿no? De esto de tasa de defecto. Podríamos haber puesto que B era defectuoso, ¿no? Más que tasa de defecto. Bueno, si yo tengo la probabilidad de B, que es la probabilidad total, ¿cómo lo debería poner? ¿Cuáles son las dos opciones que hay? Que sea defectuoso, ¿cuáles son las dos opciones que hay? Que sea defectuoso dado que A por la probabilidad de A más probabilidad de B dado que no A por la probabilidad de no A. Bueno, entonces, las dos opciones es que sea defectuoso sabiendo que está bien ajustada y que sea defectuoso sabiendo que está mal ajustada, ¿no? Claro. Entonces, si lo escribo, sería la probabilidad, que son los condicionales que tengo, por eso siempre lo tengo en los datos. La probabilidad de B sabiendo A por la probabilidad del segundo suceso más la probabilidad de B sabiendo no A por la probabilidad del segundo suceso. Si estás escribiendo no se ve nada. Ah, ahí se ve. Ahí va, capaz que tiene un delay ahí. Ahí va. Bien. Entonces, los cuatro datos, en realidad de los cuatro datos tengo tres, pero uno lo puedo sacar fácilmente. La probabilidad del primer condicional es 0,05, del segundo es 0,9, del tercero es 0,75 y del último, ¿qué sería? 0,1. 0,10. 0,10, claro. Exactamente. Sería el complemento de esto, ¿no? Si hago 1 menos 0,9, me da 0,10, ¿no? 0,1. Ahí. Entonces este sería 0,1. Y si hago esta cuenta, a ver, 0,05 por 0,9 más 0,75 por 0,1. 0,12 daría. Sí. Ahí tengo, bien, ahí tengo la probabilidad total. ¿Sí? Básicamente el dibujito de esto, chicos, como vimos antes, yo tengo el conjunto que sería el conjunto de que sea defectuoso, ¿no? Vamos a poner la B. ¿Sí? Y después tengo que esté bien ajustada y que esté mal ajustada, ¿no? Sería una onda así, el dibujo del señor Valle. Bueno, este es el punto A, ¿sí? Vamos al B. El B, seguramente, si tuviera probabilidad total, lo más probable que el B sea Valle. Leamos, dice, suponga que un inspector inspecciona una pieza y resulta defectuosa. O sea, yo ya sé que es defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina esté mal ajustada? ¿Cómo escribo eso? Probabilidad de no A condicionado por B. A ver, probabilidad.
de que esté defectuoso, decía, ¿no? B, y acá sería no, ¿no? Sí. Ahí. Bien, yo sé que está defectuoso, y cuál es la probabilidad de que esté mal ajustada, ¿no? Que sea así sería. Bueno, como verán, es Bayes por lo de la probabilidad total, es Bayes por lo del dibujo, y es Bayes porque me da la condicional al revés de la que tengo como dato. ¿Sí? ¿Cómo sería la fórmula de esto? Sería la probabilidad de este condicional al revés por la probabilidad del segundo suceso, que es no A, sobre la probabilidad total, que sacamos en el anterior. Bien. Entonces, tengo todo como dato. Los primeros dos serían 0,75 por 0,10, ¿no? 0,1. Y la probabilidad total es 0,12. Bien. Entonces, si hago esa cuenta, 0,75 por 0,1 dividido 0,12 me da 0,625. Sí. Bien. Y eso es la probabilidad condicional. Entonces ahí tengo 0,12 y 0,25, que son los dos resultados que van acá en la lista. Bien, ¿se entendió, chicos? Sí. Bien. ¿Alguna duda? En general, ¿algo que quieran decir? El lunes arrancaríamos la unidad, ¿no? Unidad 2, ¿no? Perdón, en teoría. Lo más probable. Sí, sí, sí. Ok, Conociendo a Alejandro. y recomienda que no sé, tenemos que leer algo. No, no hace falta. Si quieren adelantarlo, pueden hacer. Pero no hace falta porque él se lo va a explicar. Perfecto. Ahora los ejercicios que les quedan son todos o con tabla o con valle. ¿Sí? Hoy hicimos de los dos. Deberían salir. Háganlo. Cualquier cosa me mandan un mail o me lo preguntan el jueves que viene en clase y lo seguimos viendo. Las dudas que tengan. La clase que viene seguimos con la unidad 1. Vemos las dudas que tienen. Si ya cerramos y no tienen más dudas, empezamos con la 2. Si no, empezamos con la 2 el otro jueves. ¿Sí? Pero Ok, perfecto. esta semana ya van a empezar. El lunes y miércoles ya Alejandro les va a dar teoría, capaz que algún ejercicio y capaz el jueves que viene podríamos hacer alguno como para calentar, para empezar. Buenísimo. ¿Les dijo que compren la tabla de crowd? Sí. Sí. Bueno, ahí para la unidad 2 la van a usar. La unidad 2 es un poco más compleja, son muchas distribuciones, variables, fórmulas, hay bastantes cosas, pero bueno, son un montón de ejercicios también de la unidad 2. Traten de meterle bastante a la unidad 2, mi consejo. ¿Sí? La unidad 1 como que ya está cocinada, ¿sí? Porque es o el cuadro o valles o alguna probabilidad de anda vuelta. Sí tienen que como aceitar el tema de la lectura de los enunciados para ver cómo pongo los datos, qué usar. Pero yo supongo que la unidad 1, por como vamos hoy, va encaminada. Póngale un poco más de onda a la unidad 2 porque es un poco más larga y un poco más compleja en algunos casos. Hasta que la agarren la mano, ¿no? Como todo. Después va a ir para adelante. Y después con la teoría empiecen a hacer resúmenes y de fórmulas también resúmenes. Así después se les hace más fácil a la hora de estudiar, cuando llegue el proyecto. Después igual haremos modelos. Acuérdense que la parte de materiales del campus que yo les subo los videos también tienen algunos archivos de resumen. Y bueno, y me pueden mandar mail. Bueno, si tienen alguna duda díganme, si no, nos vemos la clase que viene.
Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Bueno, chicos, hasta el jueves. Chao, profe, gracias. Gracias, linda noche. Buenas noches. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches.